Hoy festejamos como nación el día del grito de independencia, del grito de Dolores, no porque doliera, sino porque era la ciudad donde se dio el grito. Hay algunos que dicen, ¿por qué grito de Dolores? Porque le dolió a Miguel Hidalgo. No le dolió. Se llama Dolores, ahora se llama Dolores Hidalgo. Pero era Dolores nada más. Guanajuato. Un día como hoy, una noche como hoy, don Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de independencia el 15 de septiembre de 1810. Hoy estamos a 15 de septiembre de 2015, hace 205 años que somos independientes como nación políticamente hablando. Somos independientes de España, que era un reino, sigue siendo todavía, tienen un rey, el reino de España y reyes en España. Una nación la cual conquistó a los naturales, a nuestros ancestros que vivían y poblaban esta tierra. De 1492, cuando descubrió Colón América, a 1810 pasaron 318 años de dominio español sobre estas tierras. Yo siempre he dicho que cuando hay un buen rey, habrá una nación bendecida, porque así lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Cuando hay un buen rey que hace lo justo y hace justicia, la nación vive contenta y vive feliz. Cuando hay malos reyes, la nación sufre, el pueblo sufre. Pues bien es cierto que España estaba muy lejos y tardaban hasta 3 meses en viajar en barco para llegar cualquier mensaje. El rey de España nombró un virrey, creo que se apellidaba Mendoza, San Antonio de Mendoza, el primer virrey de España. Él vino y empezó a gobernar México y así se sucedieron varios virreyes, virreinatos. México era muy grande. Pero no se llamaba México, no existía México, era la Nueva España. La Nueva España venía desde lo que era California, Texas, Nuevo México, todo eso era México, o más bien dicho, la Nueva España. Hasta la frontera con Guatemala, aunque dicen en Guatemala, y es cierto históricamente, Chiapas pertenecía al virreinato de Guatemala. Después, en una guerra y todo, se quedó Chiapas de parte de México. Lo importante es que en estos 308 años, México, más bien dicho, la Nueva España, sufrió el rigor de un virreinato injusto, cruel. La tierra estaba en manos de muy pocos gentes pobladores españoles que habían venido de España, principalmente muchos de los conquistadores que se habían quedado. Eran los que llamaban los del antiguo mundo, los españoles originales, extranjeros. Después empezaron a nacerles hijos durante esos 300 años a los españoles que estaban acá y ya se les llamó los criollos.
los hijos de los españoles nacidos en América. Posteriormente, estos hijos de españoles estuvieron, pues ya no diría yo casándose, pero algunos se casaban. La mayoría de ellos usaban un derecho que usaban en tiempos feudales y que aquí en México era como si fuera un feudo. Era el derecho de pernada. El derecho de pernada muchas veces la gente no sabe ni lo enseñan en las escuelas. Pero el derecho de pernada era que aquella pareja de indígenas que se iban a casar, el dueño de la hacienda tenía el derecho de acostarse con la novia antes de que pasara con su novio o con su futuro esposo. Entonces todo eso era una aberración. Y nada más les digo esto para que piensen, como los naturales de esta tierra, nuestros ancestros, los indígenas que poblaban y que ya usaban mucho de esto. ¿Cuántas mujeres no salieron embarazadas de esa relación? Ante todos injusta, pero estaba en la ley. Y con eso había impuestos y había una serie de circunstancias donde la gente vivía una verdadera esclavitud, además de los africanos que habían traído y que en México trajeron muchos esclavos, así como llegaban a Estados Unidos, llegaron también a México. Había esclavitud y a muchos indígenas se les esclavizaba. Entonces vemos que de esos criollos y españoles nació una gran nación, el mestizaje en México, que no era precisamente producto de un matrimonio legal, sino de la mayoría de las cosas era del abuso sexual que hacían estos hombres de las mujeres americanas. Y trato el punto sexual porque es un aspecto ético, moral, de principios, de respeto a la naturaleza humana fundamentales. A hoy le llamaríamos los derechos humanos, a la educación, a la cultura, a la salud, al respeto de lo que es la mujer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que durante esos años la injusticia llegó a ser tan grande que aún muchos de los criollos que vivieran, hijos de españoles que veían esas cosas y que tenían un poco de cultura, encontramos precisamente a don Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era un criollo, un español, hijo de españoles nacido aquí en América. Él estudió como estudiaban la mayoría de los sacerdotes en aquel tiempo, y entraban muchos a los seminarios, no tanto por la religiosidad, pero eran sacerdotes. Entraban a los seminarios porque eran los únicos lugares donde había cultura, donde había el conocimiento. De ahí se estudiaban las letras, a leer, a escribir, el griego, el latín. Se hacía la cultura de los derechos, las leyes, la ingeniería, la abogacía. Todo se estudiaba mayormente en los colegios religiosos que eran producto de los seminarios. Miguel Hidalgo estudió en el colegio de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Yo caminé por los pasillos y estudié en las aulas donde Miguel Hidalgo estuvo dando clase. Eso es uno de mis orgullos humanos que tengo. Miguel Hidalgo que estudia fue rector o regente del colegio de San Nicolás de Hidalgo, que está en la avenida Madero de la ciudad de Morelia. Un edificio impresionante donde siguen generándose generaciones de grandes hombres. Entre ellos estuvo Miguel Hidalgo, el Choro Campo y un sinnúmero
de gente que pudiéramos nombrar. De tal manera que este hombre, Miguel Hidalgo, siendo un conocedor de la cultura que estaba en pocas manos, el pueblo, la mayoría de la gente, el 90% de la nación no sabían leer ni escribir, ni tenían ningún derecho de nada, porque no tenían nada que exigir. Todas las leyes eran en contra de ellos y además, ¿quién los iba a defender? Por eso cuando llegó después don Benito Juárez, un indígena de Guelatao, que estudió leyes y que se levantó, hizo las leyes de reforma en el año de 1860, creo. De todas maneras que vemos que esto pasaron muchos años para que la cultura se extendiese con trabajo a algunos de los mestizos. Y entonces vemos que Hidalgo se permeó de ideas liberales, porque todo lo que venía de Europa. Estados Unidos no existía como una nación de gran cultura, porque estaban viniendo la gente que venía escapándose de la persecución religiosa de Europa. Estaba una persecución contra los cristianos y entonces empezaron a huir y se vinieron a América ellos. Pero no era gente de mucha, era gente culta, pero no era gente de mucho dinero. Venían a buscar ¿qué encontraban en los Estados Unidos? Entonces apenas Estados Unidos se fundó en 1776, estamos hablando que llevaban 40, 50 años de haber llegado y de haber estado como nación allí. Nosotros también estábamos apenas 1810 dando el grito de independencia, éramos una colonia española. Este Hidalgo recibe toda la cultura de Europa. ¿Quiénes eran los cultos en Europa? ¿De dónde se recibió toda la cultura que llegó a América? De Inglaterra, de España y Francia. Vemos que las ideas libertarias plasmaron en el corazón de Hidalgo y de todo el grupo de gente que se reunía con él. Tomaban el café, platicaban y hablaban de lo que estaba sucediendo en Europa. La gran Revolución Francesa. La Revolución Francesa sucedió creo que 30 años antes de nuestra guerra de independencia. De tal manera que ellos empezaron a dar la frase libertad, igualdad y fraternidad. La gran frase de los revolucionarios franceses. Libertad, igualdad, fraternidad. Muera el mal gobierno, dijo Hidalgo. Muera el mal gobierno. ¿Y qué decían los franceses? Muera el rey, no más rey. Entonces todo eso se permeó. Había una injusticia al grado tal de que los criollos como Hidalgo ya no soportaban que hubiera tanta ruindad, tanta miseria de un pueblo. Dice que no es posible que todo el dinero, todos los barcos vayan cargados de oro. Por eso los piratas hicieron su agosto. Piratas españoles, piratas ingleses, que no eran más que dicen la gente que eran soldados y gente de Inglaterra que disfrazaban de soldados, digo de piratas, para agarrar dinero y agarrar millonadas de dinero. Ya no vamos a entrar a discutir si era así o si no, nadie sabe. Lo importante es que los piratas existían ahí, robando barcos de oro que venían de América. De tal manera que la riqueza se iba, y decían los ya que habían nacido acá, que tenían sus hijos acá, y a nosotros, ¿qué nos está quedando? Si los impuestos, y además la injusticia social, económica, moral, de todos los niveles, la gente no tenía ni esperanzas de qué, de tener qué, de que eran dueños, no eran dueños de la tierra. Trabajar por un salario, la tienda de raya, el hacendado les decía que esta es la tienda, aquí te vendo el frijol, el arroz, el pollo, el azúcar que necesitas,
pero tienes que pagarlo con la moneda que yo te pago, y en esa moneda no te la reciben en la otra hacienda, solamente en esta hacienda. Pero es que el pollo allá me lo dan en 2 reales, aquí vale 5 reales, pero como la moneda que yo te doy no vale allá, tienes que comprar a 5 reales el pollo que ya valen 2. Injusticia, pobreza, miseria, enriquecimiento, a expensas del trabajo y del sudor de la gente. ¿Qué pasó? Viene el grito de Dolores, donde Hidalgo declara la guerra de independencia. Muchos ya sabemos por qué circunstancias se llevó. Estaban planeando para declarar un día. Siempre hay un chismoso de las cosas. Y ahí fue y los delató y vino la corregidora, habló por teléfono. ¿Qué teléfono? Celular. Mandó un caballo y los zapateos la encerraron, ¿verdad? La encerraron y empezó con clave morse, taca, 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 y empezó. Bueno, ya hay la historia, ya no voy a entrar porque si no, no terminamos. Entonces, ¿qué pasó? Mandó avisar. Llegaron los mensajeros de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, se fueron hasta Dolores. Ahorita para nosotros no es muy lejos, pero en aquel tiempo era a caballo. Llegó el aviso con Miguel Hidalgo y dijeron, van a capturarnos y ahorita se va a acabar todos los sueños de libertad. Entonces él dice, bueno, ya estábamos conscientes de que estaba de por medio nuestra vida. La libertad tiene un precio. Muchas veces la vida. Y les dije yo que estuve en el monumento al soldado caído ahí en Washington. Hay un muro grande de mármol negro donde están labrados los nombres, con una pulcritud, tan grabados los nombres de todos los soldados caídos que han muerto por la libertad en los Estados Unidos. Y hay un letrero ahí y venden unas playeras que dicen Freedom isn't free. Freedom isn't free. Quiere decir, la libertad no es gratuita. La libertad cuesta. Y este es un principio que debes de grabar en tu corazón. La libertad cuesta. Y ahí se comenzó una gran revolución de independencia, donde las gentes más cultas, más preparadas, que estaban conscientes de lo que representaba y de lo que valía para todo un país que buscaba su independencia. Después se le llamó República Mexicana o México, pero era la Nueva España que se estaba independizando. Vemos entonces que estos empiezan a levantarse y se levanta un hombre que comandó los ejércitos hacia el sur, lo que fue Michoacán, lo que fue Jalisco, lo que fue parte de Jalisco, pero más que todo Guerrero y el sur del país. Se llamó José María Morelos y Pavón. Este hombre nació en Morelia, casualmente nació en Morelia. Y en Morelia, este hombre creció ahí y estudió también en colegios religiosos, de tal manera que salió titulado como sacerdote y era sacerdote de un pueblo que estaba cerca de Morelia, que se llama Carácuaro. Y ahí estaba él ministrando cuando pasó Hidalgo, lo conoce, se dan un abrazo y le dice, yo estoy convencido de su forma de pensar, quiero ayudarle y quiero trabajar. Dice, te comisiono para que pelees en todo el sur, a derrota a todos los ejércitos del rey de España. Y entonces es comisionado y es nombrado general por Miguel Hidalgo, el generalísimo. Entonces vemos que este hombre inteligente, capaz, sabio, preparado, hizo lo que se llamó un documento que se llamó los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación. Y hoy lo estaba leyendo.
Lo estaba leyendo y quiero leerles algunos de los documentos, porque este Sentimientos de la Nación fue como la primera proclama clara que decía lo que querían los independentistas, en este caso los revolucionarios de independencia, Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y José Ortiz de Domínguez, no alcanzaron a plasmar. Pero este hombre, don José María Morelos y Pavón, escribió los Sentimientos de la Nación, y ahí fue donde él da una visión de lo que tenía, y quiero leerles. Dice uno de los artículos, artículo 12, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejado de la ignorancia, que se eviten la rapiña y el hurto, que la esclavitud se proscriba para siempre. Fíjense, la esclavitud se proscriba para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Igualdad ante la ley, que no haya preferencias. Dice, y solo distinguirá a un americano del otro el vicio y la virtud. Él decía que no había diferencias sociales, ni de culturales, ni de raza, que lo único que pudiera diferenciar a un ser humano eran sus virtudes o sus vicios. Qué inteligencia, qué capacidad ético-moral de este hombre, que se quite la infinidad de tributos, de pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un 5% de semillas. Imagínense, el primer tributo que decretaban ellos como gobierno, independencia, era el 5%. Y demás efectos y otra carga igual ligera, que no prima tanto, como la alcabala era un impuesto, el estanco era otro impuesto, el tributo era otro impuesto. Pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de los empleados. Más dolorosa. Y esta empieza en una serie de comentarios. La persona que escribió el artículo hoy hace un comentario y se los voy a leer. Dice: esto sucedió cuando existía un virreinato en México, pero más dolorosa es aún hoy la extrema pobreza en que viven los millones de mexicanos, a quienes ni la independencia, ni la revolución, ni la reforma les han hecho justicia. Dado que el latrocinio, el despilfarro, tanto de nuestros recursos naturales como los recursos económicos, recabados por la hacienda pública, aunados a la corrupción e impunidad, no han permitido sacar adelante a pueblos enteros que siguen viviendo desde la fundación de nuestro país en la marginación y en la ignorancia. ¡Wow! Tú me puedes oír y decir: este pastor quiere levantar una revolución en México. ¿Saben qué? La revolución ya comenzó. No es de armas. La revolución comenzó en México en el año de 1880-86, cuando entraron los primeros misioneros con el evangelio por la frontera norte a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a predicar el evangelio de Jesucristo. Ahí comenzó la revolución que México necesita y que es la única que puede y va a acabar
con lo que esta mujer que escribió el artículo hoy, una mujer diciendo que es imposible que después de tantas guerras de independencia, revolución y de reforma, todavía siga viviendo México en esa miseria económica que hay y de injusticia social. Y la hay. Alguien dirá, hay que levantarnos en armas. Es el consejo de mucha gente, mas no de los cristianos. ¿Por qué? Porque hoy, en esta noche, estamos celebrando el grito de independencia. Y en esta noche vamos a celebrar y a festejar que Dios nos ha levantado un libertador que vive y reina para siempre, y que tiene un poder que no tiene ningún rey, ni de España, ni de Inglaterra, ni de ningún otro país. Tiene un poder que perdurará por los siglos de los siglos. Y esto es importante por una cosa que tú debes de entender. Han pasado 205 años y México es hoy una gran nación, con un pueblo que ha mostrado su valor, su dedicación, su responsabilidad al trabajo, un pueblo que cada día está levantando una gran nación a pesar de la injusticia social, a pesar de la deshonestidad, de la mentira, del engaño, de los gobiernos que han pasado y que han estado, del despilfarro de la economía, del abuso. Han pasado y México se ha sostenido y ha aguantado todo esto porque somos un gran pueblo y somos una gran nación. Pero en este tiempo hemos podido ver la necesidad de una libertad que no puede darnos ni un Hidalgo que ya pasó, ni otro Morelos que ya pasó, ni un Allende, ni una Josefa Ortiz de Domínguez, ni un Juárez o un Melchor Ocampo. La libertad que México necesita es una libertad espiritual. Amén. Hoy es un 15 de septiembre y todo parte de este conocimiento. ¿Por qué hablar de una libertad espiritual en una nación que necesita justicia social? En una nación que necesita el reparto de la riqueza. En el tiempo de la independencia de México, el 1% de la gente era dueña de todo el país. Hoy, el 5% de la gente en nuestro país domina el 70% de la riqueza nacional. Una injusticia económica. Mucha gente apenas vive con el salario. Apenas logramos consumir las cosas para sufragar los gastos. Y un 10% de la población nacional vive por encima de la pobreza. 10%. Porque el 60% de la población vive en pobreza y del 60 al o 90% tenemos un margen de un 20% de gente que está pasando a la pobreza, pero que no pueden llegar a la riqueza. Una incertidumbre. Todo esto viene por un conocimiento que tenemos, por eso pude afirmar que necesitamos libertad espiritual.
Porque hemos tenido una libertad física, una libertad geopolítica, geográfica, política. Tenemos fronteras bien delimitadas, al norte, al sur, en el oriente, el Golfo de México, en el poniente, el Océano Pacífico, fronteras bien delimitadas. Tenemos una bandera que representa nuestra nación, que representa nuestra mexicanidad, que representa lo que nosotros somos y lo que hoy en esta noche estamos festejando. Estamos festejando que somos mexicanos hasta el tuétano. Yo soy un mexicano de esos. Yo soy de los que iban a dar el grito desde que me acuerdo de niño. Iba con mi padre a la plaza en Morelia y a decir: ¡viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Muera el mal gobierno! Así gritábamos. Y cada año iba yo. Me casé y me llevaba a mi esposa al grito. Allá en México, en el DF. Iba a México. Iba al Zócalo. Van a decir: está loco. Pero no, soy mexicano. Cuando llegamos a vivir a Mérida, nos llevamos al grito, a la plaza. Ahí estábamos buscando a ver cómo veíamos a los gobernadores. Veíamos a Dulce María, a echar grito, que vean, todavía hace poco todavía nos íbamos. Ahora ya no vamos porque ya la aglomeración y todo, nos vayan a apachurrar ahí. Lo importante es que yo soy un nacionalista. Yo amo a México, amo mi nación, amo mi bandera, amo sus valores, amo a su gente, amo a cada mexicano, porque somos una nación que tiene principios, que tiene ciertos valores que pueden ser mejorados grandemente y transformados. Necesitamos ser una nación, somos una nación geopolítica, quiere decir que tiene fronteras, tiene himno, tiene bandera, tiene una economía, tiene leyes. Pero ¿saben qué? Con todo el respeto, y sé que se está transmitiendo en internet, vivimos una nación con libertad política, mas no tenemos una libertad económica, ni una libertad espiritual. ¿Por qué digo que económica no la hay? Porque México no está en la capacidad de tomar decisiones económicas. Dependemos de las grandes potencias del mundo, como está pasando ahora con el petróleo. Un manipuleo mundial hizo que el petróleo, que costaba $100 el barril, bajara a $38 y quitándonos una cantidad de millones de dólares de las que México sostenía para su educación, para su salud pública, para muchas cosas, además del mal funcionamiento del gobierno. Vino una cosa fuera de lo común y México está pasando por momentos difíciles. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos gobiernos, gente honesta, honrada, que respete el dinero que hay, que no vivan de la avaricia, que no vivan de la codicia, que no vivan de robar a la gente. Corrupción, el gran flagelo de nuestro país. No puedes hacer nada si no te piden dinero, si no tienes que dar dinero. Ni un empleo puedes conseguir si no estás corrompido. Son tristezas que existen. ¿Cómo puede avanzar una nación? ¿Cómo puede avanzar un país así? Pero hoy es 15 de septiembre y tenemos la libertad de hablar. Y mañana también, gracias a la libertad que hay en México por las naciones. Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios que nos ha dado una nación donde se puede predicar a Jesucristo y se puede hablar. Por eso les decía,
que el hecho de que nosotros sepamos que físicamente como nación tenemos libertad, puedo decirles que nosotros somos, y recordarles a ustedes, creyentes en Cristo. No estoy hablando de personas religiosas fanáticas, no. Estoy hablando de gente consciente de lo que somos. Somos seres humanos que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. De ahí nace lo que Dios nos quiere decir en esta noche y lo que fundamenta lo que somos. Somos filósofos, pensadores, sabemos, tenemos cultura, tenemos conocimiento, sabemos quiénes somos y por qué estamos hablando. No somos una bola de ignorantes, como dicen esos cristianos evangélicos, una bola de ignorantes, se equivocan. Ni somos ignorantes, ni somos fanáticos. Somos conscientes de quiénes somos y de lo que Dios espera de nosotros, y que tenemos un gran país y que lo vamos a levantar con la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso, al tener espíritu, alma y cuerpo, nosotros sabemos que la libertad geopolítica nos da una libertad al cuerpo. No hay quien nos esclavice. No hay quien pueda privarnos de la libertad. Aunque ya hay mucha gente que lo está haciendo, secuestrando a los centroamericanos que están cruzando nuestra frontera, encerrándolos en casas, asesinándolos, matándolos, no por cientos, por miles. Pero tenemos una nación donde nadie puede esclavizar a otro, encerrarlo en una hacienda, ponerle alguna cadena, obligarlo a trabajar sin salario, sin derechos, sin prestaciones. No, vivimos en una nación que el cuerpo es libre. Pero tenemos el principio de que también tenemos un alma. El alma es donde está la mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad. La voluntad es la capacidad que tú tienes de decidir lo que tu mente y tus emociones te han indicado. Porque todo nace por pensamientos y todo nace por emociones. Y tú decides qué quieres hacer. Una pasión desordenada, un adulterio, una fornicación, una droga o un alcohol. Tú eres el que decides qué hacer. Eso es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y nos ha dado, esa cultura, ese conocimiento de quiénes somos como seres humanos. Somos seres libres que podemos escoger entre el bien y el mal, y a eso se le llama la ética, que nace en el principio espiritual. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos un espíritu que gobierne al alma. Pero si tu espíritu está muerto, si tu espíritu no tiene vida, si en tu espíritu no vive Dios, entonces tus pensamientos están bajo el control de otro espíritu maligno que siempre lleva a la gente a destrucción, a muerte, a hurto, a fracaso, a tristeza y a dolor. Y ese espíritu se llama diablo y Satanás. Pastor, ¿está usted hablando de la Revolución Mexicana y está hablando del diablo y de Satanás? Claro, porque la Revolución Mexicana y la independencia afectó a nuestro cuerpo, nos dio libertad corpórea, pero no tenemos una libertad del alma, mucho menos espiritual, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo lo dice? Porque el mismo Hijo de Dios, que aunque le pese a quien le pese, Jesucristo es tan real como que me pueden tentar a mí. Jesucristo vino y pisó este mundo. La historia lo registra. Los escritores lo registran. Los grandes escritores históricos de aquel tiempo. Los mismos analogías o historias romanas lo registran. Jesucristo vino y estuvo haciendo milagros. Y él hizo una declaración portentosa allí en Lucas, Juan 8. Me voy a permitir hacer esa lectura, porque si alguien debe de predicar,
debe de ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló a través de nuestro Señor Jesucristo. 8:31 al 47. Pongan atención. Dice la palabra: dijo entonces Jesús. ¿Quién habló? El Hijo de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una nación no puede ser libre nada más porque alguien diga: yo soy libre. Podemos ser libres si declaramos y estamos en la verdad. Y si la verdad está en nuestro corazón, entonces seremos verdaderamente libres. Ahora todavía no terminamos. Está el Señor comenzando su discurso. Y no es un discurso político, es un discurso político espiritual. Porque hay alguien que no le gusta que hablemos esto. Y espero que no sea ningún ser humano, porque es tu libertad, tu propia libertad. De los que me escuchan en internet, es tu libertad la que se está discutiendo aquí. Es mi libertad, es la libertad espiritual de cada ser humano. Por eso dice aquí, vean lo que dice: le respondieron: le conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Parece la guerra de independencia, ¿verdad? ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Pues que estamos hablando de que éramos esclavos de España. Y luego dice aquí: como no somos esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oye, está hablando de una esclavitud espiritual. Y si tú eres esclavo espiritual, tu alma no es libre verdaderamente. Porque tu mente, tus pensamientos, tus emociones y aún tu voluntad no eres libre, porque eres esclavo de algo y de alguien. Aunque vivas en un México con libertad física. Continuamos. Y el esclavo, y respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Si te liberta el Hijo, serás verdaderamente libre. Y ahorita vas a ir creciendo en el pensamiento. Y luego dice: sé, dijo el Señor Jesús, que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Siempre cuando viene un libertador, se enojan los que están en esclavitud o los que están esclavizando gente. Son los que esclavizan gente, son los que están esclavizando gente, son los que se molestan. O aquellos que están felices en ese estado de esclavitud, no quieren dejar esa forma de vivir y de ser. Y luego vean lo que dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¡Wow! ¿Cómo se va acercando el Señor? Y luego les dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Oyó la voz de Dios e hizo lo que Dios le dijo. Obedeció. Ustedes están molestos conmigo porque estoy oyendo la voz de Dios. Les estoy diciendo lo que Dios quiere: que sean libres, que no sean esclavos del pecado. Y luego dice: pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Fíjense. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesucristo es el Hijo de Dios y estaba hablando palabras poderosas, palabras eternas. Sin duda, no dudes que si Jesús dijo que si era o no era, Él está diciendo que Él es el Hijo de Dios y que fue enviado por Dios, y que las palabras que Él está hablando, Dios se las dijo que hablara. Así es que no hay más dudas de quiénes somos. Y luego dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vean lo duro. Vosotros sois hijos. No, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué querían hacer? Matarlo. Todo el que hable de libertad, hay que matarlo. Agarraron a Hidalgo, agarraron a Morelos y los mataron porque querían libertad, porque querían justicia. Y luego dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque no sois de Dios. Hemos vivido en libertad política, pero México está sumido en la tristeza, en la pobreza, en la injusticia social, en una carencia profunda de valores, de amor, de respeto, principios a la dignidad humana, en odios y rencores, en vicios, en alcoholismos, en divorcios. 3 de 5 matrimonios se están divorciando, y de los 2 que quedan, el cuarto está dudando si se queda o se va. Está tamaleando. No hay respeto por la vida humana. ¿Cuántos asesinatos estamos leyendo y nos acostumbramos ya a ver decapitados, colgados, quemados, destrozados, calcinados? Ya nos estamos acostumbrando a ver eso en nuestro país, porque no hemos querido oír la voz de Dios. México está sumido en una falta de libertad espiritual, en una esclavitud. Estamos viviendo una esclavitud real bajo el dominio de una autoridad llamada diablo y Satanás. Pero ¿saben cuál es la consecuencia de la falta de libertad geopolítica?
vivimos oprimidos, en pobreza, en miseria, esclavos tal vez. Pero en 80 años ya te moriste y ya se acabó la cosa. Ya. En mi casa, mi madre decía: ay, hijo, no te preocupes. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Así es que, ¿qué te preocupes? Frases de sabiduría popular. Lo que les quiero decir es esto: que estamos hablando de una esclavitud que acabamos de oír, que Jesús, el Hijo de Dios, nos está diciendo. Ustedes, los que no hacen mi palabra, los que no viven mi palabra, dice Jesús, sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso, padre de mentira. Quiere decir que hay un mal en este mundo, no tanto como la libertad de una nación como México, que se hizo independiente de España, o como Estados Unidos, que se independizó de Inglaterra, o como naciones que siguen independizando ahorita, se siguen dividiendo, como Barcelona, todo el país vasco, es vasco, son los vascos que ahorita quieren independizarse de España. Una fracción de España quiere apartarse de España. Divisiones ahí. Bueno, cada quien puede tener la circunstancia. La pregunta que yo les hago es: ¿y eso los hace libres espiritualmente hablando del pecado, de la maldad, de la injusticia, de la mentira, del engaño, del odio, del rencor, del divorcio, del alcoholismo? ¿Los hace libres? No. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres ser libre? Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego, ¿qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, Jesús. Si tú conoces a Jesús, estás en la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre cómo? Cuando tú entiendas que Él vino y estuvo aquí, pisó esta tierra, caminó, hizo milagros, sanó enfermos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, echó fuera, demostró que el enemigo mayor de nuestra vida es el diablo, porque el diablo nos lleva a la muerte y muerte eterna. Fíjense el riesgo y el peligro. La liberación que hizo Jesús, la libertad que nos dio Jesús, fue una libertad espiritual del dominio del pecado, del dominio del diablo, del dominio de nuestra carne, de nuestros deseos y de nuestros anhelos pecaminosos. Él vino a darnos esa libertad. Por eso dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el que los voy a hacer libres. Con mi sangre derramada en la cruz, ustedes van a ser perdonados de sus pecados, van a tener vida eterna y van a tener la libertad del dominio y del poder del diablo. Almolonga, Guatemala, una ciudad. Se puede decir que ha sido la única ciudad de nuestra generación que ha vivido una transformación social y espiritual. Una ciudad que hasta la década de los años 70, de 1970 del siglo pasado, estaba llena de pobreza, miseria y libertinaje. Hoy esta ciudad tiene el 90% de cristianos. La última cárcel fue cerrada hace ya varios años, porque ya no hay crimen en esa ciudad. Ya no existe en esta ciudad los problemas para que tuvieran que tener una cárcel a donde llevar a las personas. Los habitantes en su mayoría son granjeros de hortalizas.
Han prosperado a tal punto que venden sus vegetales a través de toda Centroamérica. Sus frutos son premiados y reconocidos a nivel mundial por su excelente calidad. Hay unas coliflores así, miren. La coliflor que nos venden en el súper aquí es así. Allá son así. Las zanahorias, dicen, del tamaño de tu codo. Sí, hay unas que son de ese tamaño y así de gordas. Pero hay otras que van de mi rodilla hasta el piso, así de gordas, unas zanahorias. Con una me hago 3 jugos. Es unas hortalizas que ustedes no dan crédito, es como, no sé, como el Edén allí. Todo se da maravillosamente y tienen una prosperidad tremenda. Sus frutos son producidos y reconocidos por su excelente calidad. Y quiero decirles que todo este proceso comenzó cuando el pastor Mariano Riscaché estuvo aquí. Algunos conocieron a Mariano Riscaché. Estuvo con nosotros, esperamos un día tenerlo nuevamente. Este Mariano Riscaché, este pastor, tuvo una experiencia personal de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y él se dio cuenta, leyendo la Escritura, que la palabra de Dios decía que el Señor Jesucristo dijo: y os doy poder, os doy autoridad de echar fuera serpientes y escorpiones, de hollar serpientes y escorpiones y de pisarlos y remolinearlos. Entonces él dijo: entonces yo tengo la autoridad. Si Dios me ha salvado a mí, yo tengo la autoridad para echar fuera al demonio del alcoholismo que tiene a este pueblo, esa ciudad, Almolonga, sumida en la tristeza, en la miseria, en la pobreza, que caminabas tú por las calles y los borrachos y las borrachas tiradas por las calles. El poco dinero que se consiguiera para comprar alcohol. Era una miseria totalmente. La gente no apenas sabía leer y escribir. Pero en el año de 1970, cuando él empezó a predicar el evangelio y empezó a declarar, y un día cuando se encontró con el primer borracho, que el demonio le estaba medio hablando a él, le estaba diciendo: tú esto, vete. Entonces le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno, espíritu de alcoholismo. Y quiero que tenía un nombre, no recuerdo, tenía un nombre el espíritu, que porque el Señor se lo reveló el nombre. Te ordeno que te salgas fuera de la vida de este hombre. Dice que aquel hombre, como el endemoniado gadareno, ¡ah!, gritó, cayó al piso. Y a partir de ese momento se levantó y dijo: ¿qué pasó? Jamás volvió a tomar. Entonces empezaron ya a llevarle a otro y a otro, y en 3 meses liberó a 400 mujeres y hombres del alcoholismo. 400 en 3 meses. Quiere decir que se echaba 4 por 9, 36 por día. 4 demonios de alcoholismo fuera. Entonces quiere decir que ahí se demostró el poder de Dios y ahí empezó la sanidad de aquel pueblo. Los demonios fueron echados fuera. Esos diablos mentirosos que te dicen que tú necesitas el alcohol para sentirte feliz, que tú necesitas el alcohol para poder tener valor de acercarte a aquella muchacha, que tú necesitas el alcohol para poder resistir el trabajo, que tú, mentira tras mentira. El diablo es un mentiroso y así te dice de las drogas, te dice que necesitas, que no puedes vivir sin esa pasión desordenada del adulterio o de esa fornicación o de ese muchacho o de esa muchacha. Son puras mentiras donde el diablo quiere destruir tu vida.
Pero la libertad vino a aquel pueblo y ahora se cerraron las cárceles después de 20 años. Allá por el año de 1970 al 90, por el año 2000 se cerraron las cárceles porque ya no había nadie. Toda la gente empezaron a ver iglesias. Vas caminando una calle y hay 3 iglesias, como si fueran Oxxos. Ya, de veras, así está. Ya ves iglesia. Y todos ahora, ¿sí? ¿A quién ganan? Pues ya nadie gana a nadie, porque ya uno que otro que llega de visita, todos le caen ahí para presentarle a Jesucristo. Aleluya, amén. Imagínate. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? De que esa nación, Guatemala, es una nación como México, ya es independiente de España. También tuvieron su revolución. ¿Saben que hoy, 15 de septiembre, ellos están dando el grito en Guatemala? Hoy hicieron, yo creo que, no, como fue casualidad de esas diosdialidades que digo yo, Dios hizo que ellos el 15 de septiembre hicieran su grito de independencia, igual que nosotros el 15 de independencia. Y hace 2 años estuvimos allá, el 15 de septiembre, y estuvimos festejando con los guatemaltecos la guerra de independencia de ellos. Y le dije, nosotros también en México estamos celebrando, y salen a las calles. Ellos son geopolíticamente libres, pero vivían en pobreza, en miseria, ahí en Almolonga. Injusticia social, pobreza social, alcoholismo, drogas, divorcios. Los hijos crecían al alcoholismo también. Entonces, ¿qué pasó? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo entró en sus corazones. Cristo, que es la verdad, transformó sus mentes, sus pensamientos, sus actitudes, sus corazones. Y ahora empezaron a trabajar, empezaron a orar, empezaron a echar fuera todo tipo de demonios. Ya no nada más el alcoholismo, ahora el demonio del adulterio, de celos, de envidia y de miseria y de pobreza. Empezaron a echar fuera la pobreza, a echar fuera la miseria. Ya no más pobreza en esta ciudad. Y se iban al cerro. Acuérdense el hermano Mariano Rizcachea que nos dijo que ayunaba con sus hijos y se ponían en ayuno y a pedir por su ciudad y a pedir por Guatemala, de tal manera que llegó un momento en que nosotros estuvimos allá con ellos y nos llevaron allá al cerro y fuimos allá al Cerro Negro se llama. ¿El cerro qué? Cerro quemado. Cerro quemado, porque parece que está quemado. Negro, pura lava, filosas las piedras, oscuro. Pero ustedes ven pedacitos así como planitos, donde la gente llega y está cantando alabanzas a Dios. Están orando todo el tiempo. Hay gente en ese cerro orando, intercediendo por Guatemala y intercediendo por Almolonga. Ahora que fuimos hace como 2 años, ¿no? Como 3 años. Como fuimos y estuvimos allá y nos dijeron, veíamos puros Toyota y puras camionetas Honda, Mercedes-Benz, pero unos camionzotes, y dice, ¿qué pasó? No, hombre, antes unas mulas y burros y con la que sacaban la cosecha. Ahora exportan a Centroamérica. Se ve la opulencia, se ve que hay dinero. Las casas, pues como todos ellos, ya saben cómo se visten de colorcitos así, como indígenas. Pero son unas pañoletas bordadas y todo. Y dije, ay, voy a comprar una. ¿Cuánto vale una de esas? $2,500. ¿Qué? Y ese vestido vale como $3,000. ¿Por qué? Pues ya vine, pues es como el hipil de Punto de Cruz de Mérida. Hay unos que valen $25,000 aquí. ¿Cuántos son? $3,000 o $2,000. Bueno, con la devaluación del dólar ahora ya se fue más caro. Pero así se venden de caras las cosas allá. La ropa que usan las mestizas y van, pero de pipa y guante, de que hay dinero. Me quedé sorprendido con su humildad, con sus ropas de indígenas,
pero sus hijos los tienen estudiando en universidades, los están mandando a buenas escuelas. Ahora ya hay ingenieros y hay gente que está en Europa, hijos de pastores que están en Europa. ¿Por qué? Porque la gente va y diezma, ofrenda, aman al Señor. ¿Qué libertad hubo? La libertad social, la libertad económica, la libertad espiritual. Hay paz y hay gozo. Eso es lo que Cristo viene a traer a México. Y México se está levantando porque cada día México está entregando sus almas y sus corazones al que vive eternamente y para siempre. Y que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién tienes que conocer? A Jesús. ¿A quién tienes que tener en tu corazón? A Jesús. Él va a cambiar tu mente. Si vives tu hogar con celos, con envidia, con un adulterio o con un problema de ese, cuando Cristo llegue a tu corazón, a tu hogar, aquello se va a acabar. El dinero va a venir a la casa, ya no va a ir para la otra casa. Ya no se va a malgastar, ya no vas a andar comprando cosas que no necesitas, porque hasta eso Dios se mete con nuestra economía, no para lastimarnos, sino para bendecirnos. Dice, tráeme el diezmo y yo te voy a multiplicar, y del otro 90% administralo bien, porque me tienes que dar cuentas. Eso no se los había dicho. Dios te va a pedir cuentas de tu 90%. ¿En qué lo gastaste? Porque al fin de cuentas, todo es de Él. Somos administradores. Y Dios te va a decir, ¿lo usaste bien? Sí, lo usé para pagar la colegiatura, pagar el gas y todo. Y lo que me quedó, guardé y me llevé a mi esposa a Cancún. Perfecto, dice el Señor. Pero si te lo gastas en drogas, en alcohol, en borracheras, en apuestas, en lotería, en la bolita, Dios te va a llamar a cuentas. ¿Se entendió? Entonces Dios, acuérdense, no les he predicado esto, pero ya con esto termino. Dice la Biblia que la vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero dice la Biblia que la vanidad es que tú llegues a tener dinero, que lo guardes y que no lo uses para hacer el bien y para lo bueno. Esa es vanidad, es algo vano. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para guardarlo? No lo usas para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. No lo usas, ¿para qué lo quieres? Y luego dice Eclesiastés, un mal he visto sobre la tierra, que el hombre trabaje, se afane y gane y no goce el bien de su trabajo. O sea, que se la pase, trabaja y nunca sale de vacaciones, nunca sale a pasear, ni siquiera el encuentro de matrimonio llamas a tu mujer. Oye, pero los que fueron, ¿cómo se la pasaron? ¿Verdad? Dios quiere bendecirte. Dios nos dio una nación. Dios nos dio una nación y ahí está nuestro México. Yo amo a México, pero tengo otra bandera a un lado, la bandera cristiana. Yo soy mexicano, pero soy cristiano. Cristo vive en mi corazón y yo trabajo por un país que sea mejor cada día. Tenemos que ser honestos y rectos en todos nuestros tratos. Tenemos que andar en rectitud y en santidad de vida. Y usa los recursos que Dios te ha dado para bien. Y Él va a traer la paz, el gozo y la libertad a tu vida. Y la gente va a querer ser como tú. Cuando tú veas a la gente que se está hundiendo en alcoholismo, en drogas, en celos, en envidias, en adulterios, en hogares rotos, y tú le lleves la verdad a Cristo, Cristo va a llegar a solucionar sus problemas y van a tener paz y van a venir aquí, van a alabar y van a adorar y la iglesia se va a multiplicar. Y cuando digan, Mérida tiene el 90% de cristianos, cerraron al Cerezo del Sur, ya no está más, hay prisión, no hay nadie que metan a la cárcel. México tiene mexicanos sabios
que buscan la verdad. Nosotros somos la muestra, y para muestra basta un botón. Amén. ¡Viva México! ¡Viva Jesucristo! Amén. La pregunta es, ¿crees fielmente que México necesita a Cristo? ¿Se fija en lo que dijo esta mujer? Más doloroso es aún la extrema pobreza en la que viven millones de mexicanos, a quienes ni la independencia, ni la revolución, ni ninguna reforma les ha hecho justicia, dado que el latrocinio y el despilfarro, tanto de nuestros recursos naturales como los recursos económicos, recabados por la hacienda pública, aunados a la corrupción, a la impunidad, no han permitido sacar adelante a pueblos enteros que siguen viviendo desde la fundación de nuestro país en la marginación y en la ignorancia. Y yo subrayé aquí en letras rojas, puse ¿qué es lo que ha causado esto? El egoísmo, la avaricia, la injusticia, el orgullo, la inmoralidad, la codicia, el robo, la mentira, la soberbia. ¿Quiénes están haciendo las nuevas leyes? ¿Quién está haciendo leyes donde un par de personas que quieren pecar y que quieren vivir en pecado, porque eso es lo que han decidido ellos, vivir en la homosexualidad, adopten a un niño chiquito? ¿Quién le dio la autoridad a ese par de personas que están alejados de Dios, que no quieren saber de Dios, de darles un niño chiquito? ¿Quién tiene el derecho de entregarle una vida a una persona enferma mentalmente o espiritualmente? ¿Quién no tiene derechos ese niño de defenderse? ¿Que no hay leyes que defiendan a ese niño? ¿Cómo es posible que le entreguen a dos mujeres que se dicen papá o mamá, o a dos hombres? Esas son injusticias sociales, injusticias morales. Necesitamos a Jesús que llegue al corazón de los legisladores, de la gente que llega a las autoridades. Pero no va a haber cambio si nosotros, los que conocemos la verdad, no le oramos a Dios poderoso. Por eso tenemos que estar en oración, una oración constante por nuestro país. Y hoy que estamos celebrando nuestra independencia, yo los reto para que durante todo el resto del año y los años que Dios nos preste de vida, hagamos en nuestra lista de oración, pongamos México, sus gobernantes, sus leyes, nuestra ciudad, nuestra calle, nuestra célula, nuestra casa de bendición sea bendecida por Cristo Jesús. Que este grito sea un grito realmente de cristianos que busquen la verdad, que busquen la justicia. ¿Hay alguien en esta noche que quiera recibir a Jesús? Veniste aquí buscando la verdad. ¿Sabes quién es la verdad? Cristo. ¿Quieres que la verdad entre a tu corazón y que te salve, te perdone tus pecados? Entonces, si estás en esa situación, inclina tu cabeza, haz esta oración conmigo. Repite: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres la verdad y la vida, y el único camino para ir al cielo. Hoy te entrego mi corazón. Yo quiero vivir en la verdad, porque quiero ser libre del pecado, del diablo, de la maldad, de todo lo que me ha hecho triste, me ha hecho pobre y aún me ha enfermado. Hoy quiero mi sanidad espiritual, quiero ser libre, quiero tener la victoria que tú das. Y Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Entra, vive en mí, dame tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por amarnos y dar a tu Hijo. Gracias por esta salvación y esta libertad que tienes para mí y para mi México amado. Amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano. Levante su mano. Si tú hiciste esta oración recibiendo a Cristo, levanta tu mano.
Dios te bendice, varón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá hay otra persona, una dama. Dios te bendice. ¿Alguien más recibe a Jesucristo en esta noche? Voy a pedirles que pasen. Los felicito porque vinieron hoy aquí. Pásenle. Voy a orar por usted. No les dé pena. Pásenle, no les dé pena. La esperanza de esta Dios te bendiga. Bienvenido. Dios te bendice. Dios te bendice. Hoy te buscamos. ¿Alguien más hizo esta oración? Yo sé que ahora muchos se fueron a festejar a otro lado, pero los bendigo a ustedes porque decidieron venir y se encontraron con su Salvador. Hoy encontraron el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Hoy son verdaderamente libres y Dios los va a libertar de todo problema. Y en el nombre de Jesús los bendigo. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche bendigo, Señor, a este jovencito, a estos varones y a esta dama. Señor, gracias por sus vidas. Te ruego que los sanes. Si están enfermos, en este momento decretamos la sanidad de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Si tienen problemas económicos, ayúdales, Padre, a salir adelante y a vencer y a ser libres de ese espíritu de pobreza. Lo reprendo, Padre, en el nombre de Jesús y declaro prosperidad para sus vidas. También, Padre bendito, te doy gracias por el perdón de sus pecados, porque ahora ellos son tus hijos, tú eres su Padre y tienen vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.